Bueno, buenos días de nuevo. Esta es simplemente la primera presentación, es una simple guía para indicarles un poco cómo vamos a llevar el orden de esta webinar sobre lo que es un plan de compliance adaptado al sector turístico. Fíjense, hay 8 puntos, pero ya le digo, son más una guía para poder explicarle a ustedes lo que quiero que sepan, que les quede claro. Haremos una pequeña parada cuando hablemos ya de lo que es un plan de compliance. Después, la segunda parte será cómo nos pueden comprometer penalmente en nuestra empresa. Es decir, podemos llegar a tener un procedimiento penal por un delito que no hemos cometido, obviamente, como empresarios, pero que sí se ha cometido en el ámbito de la empresa. Y en ese caso, cómo nos puede proteger un plan de compliance. Y, por último, vamos a ver algunos de esos delitos que se pueden cometer en determinados habitáculos, en determinadas unidades productivas, que es una expresión muy del compliance, de nuestras empresas de hostelería, algunos supuestos un tanto complicados actualmente, como puede ser para los que tengan un spa o para los que tengan un balneario, y acabaremos, como no puede ser de otra manera, con algunas referencias a las normas a tiempo real de sanidad, de hostelería y turismo. En cada uno de estos 3 elementos haré una parada para que ustedes pregunten lo que les parezca conveniente o hagan los comentarios que les parezca adecuado. Bien, lo que me importa es que lo entiendan y que la presentación se vea y se oiga correctamente. Vamos a comenzar explicando que el concepto de compliance, aunque es una expresión que todavía nos puede resultar un tanto ajena incluso a nuestro lenguaje, es un plan de cumplimiento normativo interno que tienen las empresas para que justamente para intentar evitar el incumplimiento de la cantidad de normas que tienen que satisfacer, pueda haber daños económicos o daños reputacionales. Ustedes saben que la situación empresarial en general y de la empresa turística en particular en los últimos tiempos se ha vuelto mucho más compleja porque solo hay que hablar con cualquier empresario de hostelería para saber que realmente la cantidad de normas turísticas en materia de higiene ahora va a ser tremendo. La cantidad de obligaciones que tenemos con todas las administraciones convierte muchas veces nuestra empresa casi en una gestoría más que lo que tiene que ser, que es un lugar donde nosotros ejercemos nuestra actividad para conseguir dinero, porque esa es la esencia de la empresa, la obtención del ánimo de lucro. Por eso, para realizar un plan de compliance, lo importante no es tanto ser un buen abogado ni ser un buen jurista, sino conocer hasta el más mínimo detalle la empresa de la que se va a hacer un compliance. No vale un corte y pega para hacer un plan interno de prevención de posibles incumplimientos, porque lo que puede valer para una empresa, aunque sea semejante a la nuestra, aunque se dedique exactamente a lo mismo, puede que para la nuestra no sea exactamente lo adecuado. Entonces, no se trata de adaptar planes, sino de bajar a todos y cada uno de los departamentos de las unidades productivas que pueda haber, bien sea en un establecimiento de restauración, en un punto de restauración, o bien sea un establecimiento de alojamiento turístico, y mirar con lupa todos los departamentos existentes. Evidentemente, esto significa que ustedes, empresarios, dueños, gestores de una empresa, gestoras, tienen que confiar, lógicamente, en la persona que va a hacer su plan de cumplimiento normativo, que le podemos llamar el compliance o podemos hablar simplemente de responsable como nombre genérico. Este responsable debe acceder a todos los departamentos de su empresa, debe realizar una labor de observación muy cuidadosa, hablar con todos los trabajadores, con todos los mandos directivos que puedan trabajar en los diferentes departamentos y de esta manera detectar posibles incumplimientos que lleven a la empresa a daños económicos y reputacionales. Una vez que se ha detectado donde hay un punto negro, por así decirlo, donde hay un posible incumplimiento normativo, entonces debe establecer un protocolo para prevenir esta situación y fijar canales de comunicación. En la empresa actual hay que entenderla a partir de la fijación de mecanismos que permitan que las personas puedan incluso llegar a denunciar comportamientos contrarios a los establecidos
por las normas y que además tengan la garantía y la seguridad de la indemnidad de su persona y de la indemnidad de su puesto de trabajo, porque esto nos va a dar una información valiosísima acerca del funcionamiento de nuestra empresa. Incluso nos vamos a enterar de cosas que están ocurriendo en nuestra empresa y que hasta ese momento no éramos conscientes, o éramos conscientes, pero bueno, mirábamos para otro lado. A partir desde hace unos años, desde el año 95 y desde que se incluye en el Código Penal, mirar para otro lado se nos hace ya cada vez a los empresarios más complicado. Y, por supuesto, formar al personal. Siempre digo que lo más importante del compliance es realmente convencer a la empresa de que se trata de un mecanismo que le va a ayudar a conseguir los objetivos que nos hemos fijado. No es una dificultad añadida, sino que es un mecanismo para conseguir aquello que nos hemos propuesto cuando hemos tenido un sueño y hemos creado una empresa de hostelería, una empresa turística. Simplemente por una cuestión de que sepan que no es algo que ha resultado pues, de una creación del legislador que un día decidió crear el tema del compliance, que sepan que en realidad el compliance en España empieza a hablarse del año 95, pero desde los años 70 ya Europa y Estados Unidos tenían clarísimo que las empresas debían tener planes de cumplimiento normativo interno. Entonces, pues simplemente por indicarles, ya hay un primer sistema COSO, que son las siglas de Committee of Sponsoring Organizations, que ya establecía hasta 17 puntos de control interno, es decir, qué puntos tenía que comprobar un responsable para hacer un buen plan de cumplimiento normativo. Por ejemplo, el control, la evaluación de los riesgos, las actividades de monitoreo, etcétera. Y la primera definición nos la encontramos en el Comité de Basilea, simplemente es una definición muy sencilla, es un sistema empresarial de ámbito interno que trata de obtener información acerca de riesgos reales o potenciales que la empresa pudiera cometer para evitarles un daño económico y reputacional. La OCDE también acaba por concluir que es necesario que todas las empresas dispongan de este plan de ámbito interno. Y entonces esto da lugar a algo que nosotros definimos de la siguiente manera. Esto ha pasado de ser una especie de expresión, si me lo permiten, es un poco coloquial, de buenismo, ¿no? De estaría bien que hubiera buenas prácticas empresariales en un mundo ideal, a no, es un instrumento actual para la consecución de los objetivos de la empresa que además nos puede evitar la imposición de sanciones económicas importantes, incluso a veces la pérdida de la personalidad jurídica de la empresa si no tenemos un plan de compliance que realmente se cumpla, porque otra cosa es que tengamos un plan escrito y que directamente no le hagamos absolutamente ningún caso, pero si tenemos un plan que realmente hay una voluntad por parte de la empresa de cumplimiento, en el caso de que haya una denuncia por la comisión de un posible delito dentro de nuestra empresa, esto nos va a proteger muchísimo frente a la petición de denuncia del fiscal. Es decir, el plan de compliance se hace pensando que quien vamos a tener delante previsiblemente va a ser un fiscal que va a ser quien va a pedir que se exonere a nuestra empresa, es decir, que se libere a nuestra empresa de cualquier tipo de responsabilidad por algún daño, por algún delito cometido en el seno de la misma, o bien que se nos impute con el tremendo daño económico y a nuestra reputación. Fíjense, cada vez que hay un escándalo económico es cuando nos damos cuenta de que empresas que aparentemente tenían pues una apariencia de solvencia y de respetabilidad, realmente puede que tuviesen un plan de compliance, pero su voluntad de cumplimiento era nula. Y esto se ve cada vez que surgen pues, escándalos, como hablaremos un poco de lo que pasó con Bankia, los primeros supuestos, los primeros casos que saltaron al ámbito público fueron justamente en el sector bancario. Bien, y a partir de estos escándalos es cuando los bancos son las primeras empresas que justamente para intentar revertir la tremenda imagen que se había dado de muchos de ellos, pues se dan cuenta de que son que necesariamente tienen que tener un plan que proteja los intereses de varias personas. Miren, hay que proteger no solo por una imposición normativa, nunca tenemos que aceptar las cosas por imposición, obviamente, están ahí, tienen que ser cumplidas, pero hay que ver siempre la parte pragmática de esta imposición. Con estos planes de compliance, lo que protegemos es a nuestros inversores, a las personas
que han confiado en nosotros. Esta expresión es muy de compliance, intentaré usar las expresiones más ajenas la menor cantidad de veces posibles, pero está el concepto del stakeholders, que simplemente es las personas interesadas, la persona y las entidades que están interesadas en que a nosotros nos vayan bien. Por ejemplo, nuestros trabajadores son los primeros interesados en que a nuestra empresa le vaya bien. Nuestros socios son personas interesadas en que a nosotros nos vaya bien. Los proveedores están interesados en que tengamos solvencia y liquidez. Incluso las administraciones, para que podamos seguir efectuando los pagos tributarios y los impuestos correspondientes. Y después también hay que proteger a la propia sociedad de sus errores, porque es previsible o puede ocurrir que nosotros no seamos, cuando digo nosotros me refiero a los empresarios, los dueños de las empresas, las personas que tienen capacidad de decisión, que tienen capacidad de organización respecto de la marcha de la empresa, puede resultar que no sean conscientes de que se están cometiendo irregularidades en el seno de la empresa, o que sean conscientes de que se están cometiendo irregularidades, pero estén mirando hacia otro lado. Eso es algo que posiblemente a partir de ahora nos va a resultar cada vez más complicado de hacer. En todo caso, es un mecanismo, si se fijan, también de protección de todas aquellas personas, entidades y administraciones a las que le interesa que la empresa funcione y cumpla con sus objetivos económicos. Esto nos lleva a un tema relacionado con el compliance, que es el tema de la ética. A ver, hay una expresión que es la que está subrayada en azul, que dice: los negocios son los negocios, las leyes vienen y van, que nos van a decir a nosotros que estamos viviendo un estallido normativo diario por relación con la situación sanitaria en la que estamos viviendo, pero la ética permanece. Bueno, esto es una frase que está muy bien, pero vamos a ver la parte, como digo, pragmática. Miren, los compliance, la gente que nos dedicamos a la realización de planes de cumplimiento normativo, siempre dicen que cuando hay un problema en una irregularidad o un incumplimiento normativo, no suele ser un hecho aislado, sino que en realidad hay una cierta cooperación por parte de todas las personas involucradas en la empresa que, como digo, o no se han enterado de lo que está ocurriendo, o se han enterado pero económicamente les va bien sin hacer absolutamente nada, o, bueno, por ahora no les han pillado, si me permiten también la expresión, y por lo tanto, pues así están relativamente cómodos. ¿Bien? Entonces, no se trata nunca de un hecho concreto o aislado. Cuando hay un cumplimiento normativo, normalmente hay una participación directa, indirecta, voluntaria, no voluntaria, como ustedes quieran, de la mayor parte de la organización en ese incumplimiento. Y esto significa que tenemos que explicar cuando hacemos un plan, por ejemplo, de cumplimiento normativo, tenemos que tener en cuenta varios tipos de ética. Lo primero es la necesidad de entender que nuestros trabajadores tienen que aceptar y entender que tenemos una ética interna. Me refiero a lo siguiente. ¿Cómo podemos explicarle a un trabajador que tiene la posibilidad de comunicar a su jefe directo que hay un comportamiento inadecuado? Estoy pensando en que, por ejemplo, se están robando bienes o se están robando cosas de los almacenes, por ejemplo. Si la persona que está cometiendo esa irregularidad es su propio jefe. Entonces, la ética empresarial individual implica que tiene que haber un compromiso, pero de todos los miembros de la empresa. Es decir, el responsable no puede hablar con los trabajadores porque va a hablar con todo el mundo, va a hablar con trabajadores, comandos directivos y va a hablar con ustedes, propietarios y gestores, y lo que no se puede encontrar es que los trabajadores le indiquen que sí, que está muy bien todo lo que le está diciendo, pero que parte de la empresa o su jefe directo es el primero en incumplir esa ética. Por eso hablamos también de la ética de los directivos. Aquí es muy importante que, sobre todo los mandos intermedios, tengan claro cuáles son las normas, las líneas rojas que la empresa no les va a permitir cruzar en ningún momento, porque a partir de que las cruce habrá consecuencias sancionadoras en el ámbito interno de la propia empresa. Tiene que haber también una ética organizacional, es decir, realmente lo que estamos haciendo, nuestros comportamientos como empresa son los correctos. Vamos a poner algún ejemplo.
Los incentivos que estamos dándole a los trabajadores están provocando consecuencias económicas positivas, están provocando recelos entre ellos, están provocando celos, están provocando mal ambiente, están funcionando perfectamente, en cuyo caso los mantenemos. Puede haber conflictos entre ellos. O pongamos otro ejemplo. Saben ustedes que en este momento hay un cuidado exquisito con determinados regalos que puedan ser confundidos con sobornos. También hay que delimitar a nivel interno de nuestra empresa, vamos a ver hasta qué punto y hasta qué cuantía, por ejemplo, o hasta qué momento. Me pone que ya no estoy presentando. ¿Qué pasó aquí? Hola, Betina. Parece ser que entró alguien con cámara y se movió tu presentación. Entonces, deberías volver a cargarla para que se ponga como pantalla principal. Entonces, a ver, tú me dices, yo le doy otra vez a la presentación, ¿te parece? Sí. A ver. Deja de presentar y vuelve a incorporarla. Entonces, dejo de compartir, ¿no? Sí. Bien. Y ahora vuelve a compartir. Presentar ahora. Presentamos. No pasa nada. Además, aprovecho para cerrar la puerta, que entró un compañero y así no lo molesto. Discúlpeme un segundo. Bien, hablábamos de revisar políticas de nuestra propia empresa. Eso lo va a hacer el responsable de cumplimiento normativo y lo va a hacer de la mano de ustedes. Es decir, un segundo, Betina, porque me parece que no tenemos la presentación todavía. O, al menos yo no la puedo ver. Un segundo. No está. Tienes que volver volver a darle a presentar. Presentar ahora. Exactamente, ahora está cargando ya. Sí, entonces, está cargando. A ver ahora. ¿Sí? Perfecto, vale, sí. Bien, okay. No pasa nada. Lo importante es que quede claro que se trata de una labor en la que ustedes tendrán que de alguna manera asumir y aceptar que tendrán que darse una ética interna de la empresa y que eso depende de ustedes y de una expresión que se llama del hambre de riesgo que tiene la propia empresa y que veremos inmediatamente. Es decir, ¿qué capacidad de riesgo soy capaz yo de aceptar si continúo con esta línea empresarial? Por ejemplo, si no tengo una ética interna clara, una normativa interna clara de que hasta aquí es un detalle, es un regalo, pero a partir de aquí puede que se considere un soborno y, por lo tanto, que me imputen un delito. Y eso ya no es ninguna broma. Este comportamiento también va a ser objeto de revisión por el responsable de cumplimiento normativo y, obviamente, existe una ética empresarial social. Hoy en día, hablar de la empresa como un silo, en el sentido de un elemento, una unidad productiva independiente que trabaja para sí, para conseguir dinero, sin tener en cuenta que realmente está en un ámbito comunitario donde va a ser importante su comportamiento porque va a generar una expectativa, porque se va a producir una fama, porque va a luchar además por conseguir una fama positiva, para obtener además la fidelización del cliente, pues es absolutamente impensable creer que estamos trabajando en solitario. Yo a esto le llamo que las empresas de turismo trabajan muchas veces en línea, trabajan de manera que no nos interesa a ninguna empresa de turismo, de hostelería, que una de nuestras empresas tenga una infracción o cometa una infracción muy grave y que realmente se dé publicidad a esa infracción, porque como tengamos la mala suerte de ser los siguientes en cometer una infracción semejante, previsiblemente la sanción de la administración sea mucho mayor y además es que es muy fácil perder la fama. La fama es algo que se tarda años en conseguir y muy poquito tiempo en perder. Y es interesante que conservemos como sea esta fama. Pero claro, si nosotros estamos trabajando perfectamente bien con una ética interna y a nuestro alrededor el resto de las empresas de nuestro propio sector, y ya no digo si además pertenecen al mismo ámbito territorial, están haciendo lo que les da la gana,
esto nos va a perjudicar. Por eso es importante imbuirse de este concepto. Todas las empresas del mismo sector deben tener claro que su código ético interno por lo menos es compatible. No tiene que ser igual, pero es compatible. Por ejemplo, hoy en día no podemos hablar de un turismo que no tenga en cuenta el medio ambiente, porque automáticamente tendremos un problema con la administración. Entonces, fíjense, esta ética empresarial social, una de sus manifestaciones es que nuestro comportamiento sea absolutamente respetuoso con el medio ambiente o con lo que se llama el turismo sostenible. No es una casualidad, significa todos debemos actuar con arreglo a una estrategia más o menos común. Después, cada uno tiene que luchar por lo suyo, tiene que intentar ganar y tiene que establecer un hecho diferencial que le permita ser elegido frente al competidor, pero no en el ámbito de la ética. Bien, hay 3 puntales. Yo creo que ahora ya nos hemos dado cuenta de que el plan de compliance es que venga una persona en la que tenemos que confiar, que sea una persona que conozca muy bien nuestra empresa, lo que significa ver todos los departamentos, hablar con todo el mundo, establecer cuáles son las posibles dificultades en su empresa, tanto de gestión interna como de incumplimiento normativo, establecer protocolos para prevenir, ya no solo si se están cometiendo, sino para evitar una posible comisión en el futuro de un daño, y establecer también canales de comunicación. Y esa persona lo que va a hacer es ponerse en contacto con ustedes, explicar por dentro cómo funciona su empresa con los ojos de un tercero que además va a comprobar exhaustivamente dónde puede haber un problema y a partir de ahí hacer lo que se llama una monitorización, que es una revisión cada cierto tiempo de si los protocolos funcionan, de si el sistema interno está funcionando, de si tenemos que cambiar o alterar algunos medios, por ejemplo, algunas prebendas o algunos premios que se den a trabajadores que sí están cumpliendo con la ética, etcétera. Esto se definió en su momento como un sistema GRC. GRC son las siglas de Gobierno, Riesgo y Compliance. Gobierno se refiere a que, como dije, la empresa mercantil tiene una voluntad de ánimo de lucro. Esto es así. Cuando creamos una empresa lo hacemos para ganar dinero. No estamos creando una ONG, aun cuando tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad y una responsabilidad interna. Bien, pero ese gobierno interno de la empresa tiene que intentar un equilibrio entre la obtención del dinero y también la necesidad de proteger, como dijimos, a los intereses de los stakeholders, es decir, de las personas interesadas en que nos vaya bien. No se trata de que obtengamos un beneficio económico muy grande si es a costa de perder la confianza de las personas interesadas en nuestro funcionamiento. Tener un plan de compliance le está diciendo a estas personas que confían en nosotros que tenemos de alguna manera todo controlado en la medida en que es controlable y que además tenemos un código ético que es conocido por todo nuestro personal y que estamos cumpliendo, de manera que pueden estar tranquilos en cuanto a los intereses que tengan en nuestra gestión empresarial. El segundo punto sería el riesgo. El compliance continuamente está valorando posibles riesgos, ya digo, no solo reales. Tiene que tener una posición creativa. ¿Qué podría ocurrir si? ¿Cómo podríamos mejorar este protocolo? ¿Qué se podría hacer para evitar que nos puedan denunciar por lo que sea? Y aquí es donde yo creo que con los ejemplos lo vemos muy claramente. Cuando saltó todo el escándalo de Bankia, ya dije que los bancos fueron los primeros que se aplicaron a sí mismos planes de compliance cuando vieron que habían perdido muchísima credibilidad y que realmente la confianza que podíamos tener, por ejemplo, en directores de sucursales, pues se había perdido por completo. De eso fue un poco también el tema de la venta de las preferentes. Pero cuando estudiamos el caso Bankia, por ejemplo, nos encontramos con que Bankia saltó a la bolsa a pesar de que había 2 informes independientes de 2 técnicos del Banco de España. Es decir, aquí lo que hubo fue una valoración de riesgo por parte de técnicos independientes y una absoluta indiferencia por parte de los directivos de Bankia
de estos informes. Es decir, lo que decíamos antes, podemos tener un plan estupendo, pero nuestra voluntad es el ánimo de lucro, no nos interesa ese control, ese equilibrio, perdón, entre la confianza y la necesidad de obtener, obviamente, beneficios económicos, y entonces hacemos lo que nos da la gana. Evidentemente, ese plan de compliance no le evitó, por ejemplo, a los directivos de Bankia el ir a la cárcel. Después tenemos el caso de la venta de las preferentes, en las que lo que se vio claramente es que determinados productos bancarios se vendían sin tener en cuenta esa confianza que se había generado muchas veces durante años con determinados directivos de los bancos o de las antiguas cajas de ahorro, ¿no? Que la persona tenía una relación muy personal con el directivo, le explicaba su situación, este directivo le indicaba cuál podía ser el producto más adecuado y de repente estalla el escándalo de la venta de las preferentes y nos encontramos con que ese directivo en el que habíamos confiado nuestros ahorros y nuestras dudas y les habíamos explicado lo que queríamos o lo que podíamos necesitar, pues nos vende un producto sin especificar la dificultad que conllevaba, los riesgos que conllevaba. De nuevo, el interés por la venta de un producto superó al interés, al equilibrio necesario de la confianza de las personas que habían metido sus ahorros y habían comprado productos bancarios en esa entidad. Y por último está el asesoramiento en cuanto al riesgo, porque el compliance lo que significa es saber escuchar, saber qué está pasando en nuestra empresa. Eso es lo que nos va a decir el compliance, el responsable. Y ya les adelanto, puede que no nos guste que lo que nos diga no sea algo que nosotros esperemos o no sea algo que nos sea grato, pero es que esa es una de las funciones del responsable de cumplimiento normativo, decir esas cosas que a lo mejor nadie se ha atrevido a contarles, nadie se ha atrevido a denunciar, pero que el compliance tiene la obligación de indicarle al propietario, al gerente, está pasando esto en tu empresa y hay que tomar medidas. Para valorar estos riesgos, lo que hacemos los compliance, y esto siempre lo hacemos de la mano del propietario, de la propietaria de la empresa, es hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el marco normativo de la empresa? ¿Hay normas internas? Sería bueno, y uno de los primeros puntos del responsable de cumplimiento normativo es la necesidad de crear con los directivos, bueno, ¿cuál va a ser nuestro código ético? Tampoco tiene que ser muy grande, tampoco tiene que ser tremendo, tampoco tiene que ser una cantidad enorme de normas, simplemente aquellas cuestiones por las que no vamos a pasar. Y vamos a indicarle además a los trabajadores que creemos en este comportamiento y, lógicamente, ustedes saben que la mejor manera de convencer a una persona es cuando uno se comporta con arreglo a una determinada forma de actuar, porque si no, el convencimiento es mínimo. Si volvemos al ejemplo anterior, si yo me animan a que hay un canal de denuncia y de comunicación y es mi jefe el primero que lo está incumpliendo, obviamente no voy a utilizar este canal de denuncia y el propietario jamás se enterará de lo que está ocurriendo. Por tanto, primero es el marco normativo. Tenemos una norma de ética interna, tenemos algún tipo de comportamiento interno por escrito que podamos indicar a nuestros trabajadores qué otras normas se nos aplican. En este departamento en concreto, por ejemplo, en cocina, qué normas de higiene, sanidad, de manipulación de alimentos, cuáles son los puntos críticos que puede haber, qué se puede mejorar, cuáles son las disposiciones que tengo que cumplir para que no haya en absoluto ningún problema y si hay algún tipo de accidente o de denuncia, yo pueda decir que se ha hecho todo lo posible para que las normas sean cumplidas. Otro punto importante es cuál es la actividad de la empresa. No es lo mismo el riesgo que sufre un banco y que tiene que cubrir que el riesgo que sufre una empresa de hostelería. Son riesgos diferentes. Esto nos lleva a un concepto que es el concepto de riesgo inherente. El riesgo inherente a la empresa diríamos que es el que podemos percibir los responsables de cumplimiento normativo simplemente con acceder a un departamento y comprobar, hablando con los trabajadores, cómo se gestiona, cómo se funciona y cómo se está trabajando. A partir de ahí ya podemos hacer una enumeración de cuáles serían los riesgos inherentes a ese departamento en concreto. Y estamos en condiciones de realizar la segunda fase de la actividad, que es
Muy bien, hay que establecer controles de ese riesgo para minimizarlo al máximo, para conseguir, fíjense, es una especie de fórmula matemática, que el riesgo residual, que es ese riesgo que siempre, por mucho que cumplamos, va a quedar ahí porque es casi imposible el cumplimiento al 100%, sea lo más bajo posible. Esto nos pone en contacto con el siguiente concepto. Vamos a ver, propietario, propietaria, gerente de la empresa. ¿Cuál es el apetito de riesgo de su empresa? El apetito de riesgo no significa qué capacidad económica puedo, por ejemplo, si tengo que pagar una indemnización, podría asumir. No, no tiene que ver con ese colchón económico. No tiene que ver con la póliza de responsabilidad civil que pueda tener y que además tengo la obligación de tener para poder abrir al público. No tiene que ver con que tenga otro tipo de seguros. Se trata de mi empresa tiene una capacidad y asume que con determinados comportamientos está sufriendo un riesgo, está en posibilidades de tener problemas y lo asume porque por razones económicas le interesa, o bien tiene más una posición más conservadora y lo que le interesa es cumplir la mayor parte de normas o cumplir la totalidad de las normas porque no tiene ninguna gana de que pueda haber daños que a la larga incluso sean más graves que el beneficio económico obtenido en un momento determinado. Porque el incumplimiento normativo, en el caso de que obviamente haya una denuncia, implicará posiblemente indemnizaciones a las personas a las que hayamos defraudado en sus expectativas con nosotros, el pago de multas si estamos incumpliendo normas administrativas o penales y, evidentemente, el terrible daño reputacional que nos va a causar. Pero eso ya depende de la capacidad o del apetito de riesgo que cada empresa tiene y eso es lo que se tiene que sentar el compliance, el responsable con ustedes y valorar. Bien, hay otro punto importante y es en qué ámbito geográfico estoy. No es lo mismo estar trabajando en Europa, donde nacen las normas ISO, las normas de calidad, donde realmente hay una cantidad de normas de obligado cumplimiento importantes, a estar ubicados en un paraíso fiscal. Bueno, los que estamos aquí en esta webinar, creo que ninguno estamos ubicados en paraísos fiscales, pero fíjense, puede que tengan que trabajar con personas que sí vienen de países donde la normativa, por ejemplo, de blanqueo de capitales sea muchísimo más laxa que la que tenemos, por ejemplo, en nuestro país en este momento, que es bastante fuerte, bastante dura. Por ponerles un ejemplo, las grandes multinacionales, cuando tienen que trabajar con determinados proveedores, se aseguran muy mucho de cuál es el domicilio fiscal de la empresa. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que estos proveedores no tengan un código ético semejante al de la multinacional, sino al contrario, por no tengan ni siquiera un código ético y además la legislación del país sea completamente abierta o permisiva, les puede provocar problemas y les puede causar un daño que se extienda, de manera que el proveedor tiene un daño, hay un escándalo, hay un problema, pero es que automáticamente se pone la lupa sobre todas las empresas que han colaborado o han trabajado con este proveedor y puede que nosotros estemos entre ellos. Por eso, la política de estas multinacionales es, cuando hay duda, ante determinados terceros, como pueden ser proveedores, los ponen en cuarentena. Es decir, intentan primero averiguar si realmente su comportamiento se ajusta a la ética de la empresa o no tiene nada que ver y en ese caso a lo mejor hay que tener cuidado y hasta podría ser interesante rechazar negocios con ellos. Eso, como digo, dependerá del apetito de riesgo de mi empresa, la capacidad de riesgo que soy capaz de asumir. Vale. Esta frase es una frase que resume muy bien lo que es el tema de la necesidad de adelantarse al riesgo, detectar y adelantar al riesgo, diría yo, que tiene que hacer un compliance. Gary Cohn es un banquero que dice, si no inviertes en gestión de riesgos, da igual qué negocio hagas, es un negocio arriesgado, porque el enfoque es justamente ese, es el enfoque de por dónde puede haber un problema y cómo puedo evitarlo. Y para eso, su compliance, la persona que ustedes contraten, o la persona encargada del cumplimiento normativo, necesita de su apoyo, del apoyo de ustedes como propietarios,
como directivos, como miembros de un consejo de administración, si tienen una empresa mercantil, una sociedad limitada, una sociedad anónima, porque necesita una información veraz. No vale de nada que le ocultemos información al compliance, porque entonces el plan de cumplimiento no se va a ajustar a la realidad, va a responder a una realidad paralela, a la que a lo mejor nos gustaría tener, pero no a la que realmente estamos viviendo. Y entonces no nos va a proteger absolutamente de nada. Recuerden, el plan de compliance a quien tiene que convencer es a un fiscal, no a una persona cualquiera, sino a alguien que va a investigar y averiguar si realmente hemos tenido algo que ver en la comisión de un posible delito o en la comisión de una irregularidad muy grave y, por lo tanto, nos impone la misma pena que podría ocurrir desde la reforma del año de 1995 del Código Penal, o lo mejor de todo, es un buen plan, hay una voluntad real de cumplimiento y, por lo tanto, nos exonera de responsabilidad, que es el fin último de la existencia de un buen plan de cumplimiento normativo, ¿no? Esta empresa no solo tiene un plan, sino que además hay una voluntad por parte de los directivos y de los trabajadores de cumplimiento. Entonces, debemos exonerarla de la posible sanción que pudiera haber, porque ha puesto todos los medios posibles para que se cumpla con la normativa, y si a pesar de todo, como hay un riesgo residual, lo hemos dicho, se ha cometido algún tipo de delito, no es responsabilidad de la persona jurídica, no es responsabilidad de la empresa, será responsable la persona física que cometió el delito, pero no vamos a poder imputarle absolutamente nada a la empresa, que queda a salvo, por tanto, de los daños económicos y reputacionales. Por eso es necesaria esa información veraz, por eso yo hablé desde el primer momento de la necesidad de una colaboración que significa confianza. El compliance tiene una obligación de confidencialidad respecto de su empresa. Lo que oye y lo que escucha lo va a utilizar para mejorar sus comportamientos internos, sus canales internos. Obviamente no puede irse con esa información a otra empresa, porque estaría literalmente y profesionalmente muerto. Esta comunicación, esta información tiene que ser fluida y tiene que ser tanto con los trabajadores con los que se va a hablar, como con los mandos intermedios, como evidentemente con las personas que tienen capacidad de decisión y de dirección para informarle de lo que va averiguando. Obviamente ustedes tienen que dotarles de las medidas necesarias para acceder a esta información y algo esencial, tiene que ser independiente para poder informar con libertad. Un compliance que esté pensando en si voy a decir algo que no gusta, me van a echar, no es un compliance adecuado, no es un responsable de cumplimiento normativo adecuado. Este responsable tiene que tener la seguridad de que una vez que ha visto bien su empresa y la ha visto bien por dentro, va a poder acudir a ustedes y le va a poder decir lo que está fallando o lo que puede causarles un problema en el futuro. Y lo tiene que hacer con total y absoluta libertad y sinceridad. Hay una expresión que es que los riesgos vienen de no saber lo que se está haciendo. Esto lo sabemos todos, y todos cuando hemos empezado alguna actividad hemos hecho más o menos un plan de viabilidad, pero hemos ido aprendiendo muchas veces trabajando. Entonces, a veces hemos cometido riesgos justamente porque no sabíamos muy bien hacia dónde tirar o cómo teníamos que hacerlo, pero ya una vez que la empresa está asentada o que sabemos cuáles son nuestras funciones y nuestros objetivos, el riesgo puede venir de no querer escuchar lo que se está oyendo. Es decir, una vez que ya sabemos lo que está pasando en la empresa, pues alguien nos va a decir en algún momento algo que no nos apetece escuchar y tendremos que escucharlo. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo la existencia de los planes de compliance salvaron a las empresas, o el incumplimiento de los planes de compliance lo que hicieron fueron hundirla, es decir, no actuaron como salvavidas de la empresa. Encontré algunos casos muy interesantes. La constructora Carillion era una de las principales constructoras del Reino Unido hace unos años. Llegó a tener una cantidad de obra civil tremenda, licitó y participó y consiguió la concesión de 2 carreteras en Birmingham y Liverpool, y en Escocia creo que había conseguido la construcción de un hospital, es decir, es obra civil importante. Pero aquí el cálculo que hace la empresa, por eso hablamos de que el plan de compliance protege a la empresa de sí misma,
de sus propias decisiones. Lo que no se tiene en cuenta, el riesgo que no se tiene en cuenta es que si yo presupuesto demasiado bajo para conseguir la mayor cantidad de obras posibles, puedo quedarme en una situación de falta de liquidez. Y esa falta de liquidez va a hacer que yo no pueda continuar con la obra. He calculado mal mis fuerzas. Eso es un riesgo a tener en cuenta que no he valorado. En el caso de esta empresa, de Carillion, la consecuencia fue que, evidentemente, al no poder cumplir con los plazos, ustedes saben que hay sanciones con la Administración en el caso de incumplimiento de los contratos públicos, hubo sanciones administrativas, evidentemente la pérdida económica y el temible daño reputacional. Un caso que seguro que a alguno de ustedes todavía le suena es el caso de Arthur Andersen. En realidad, Arthur Andersen la auditaron, era una empresa auditora, es una empresa auditora, pero que auditó a otra empresa, a Enron, y el escándalo que se produjo con Enron salpicó tremendamente a Arthur Andersen. Yo lo he titulado "O cómo el papel lo soporta todo". Efectivamente, podemos poner en un código ético y un comportamiento interno que estamos cumpliendo con absolutamente todo y que nuestra ética es impecable. Pero eso es porque el papel aguanta absolutamente todo. Veamos si la realidad lo soporta o no. Por ejemplo, en este caso, Enron se dedicaba a varias actividades, pero una de las actividades más importantes era que suministraba energía a un precio fijo. Y aquí el cálculo que hacen los directivos de Enron es, bueno, más o menos sobre la mitad del año el coste del fluido baja y además el gasto es menor, de manera que los beneficios aumentan porque prácticamente todo es beneficio. Una vez que hemos superado los primeros meses, la obtención del gasto disminuye y casi todo es obtención de beneficios. Además, parten de un concepto equivocado, un concepto que, por cierto, un riesgo que no tuvo en cuenta, por poneros un ejemplo más de nuestra casa, más de por aquí, la creación de Nueva Rumasa, y es la creencia de que efectivamente iba a tener una línea de crédito bancaria prácticamente ilimitada, porque como le había ido muy bien hasta ese momento, era lógico, parecía lógico pensar que esa línea se mantendría, pero es que recuerden, hay que valorar qué pasaría si no, y eso es lo que no se hizo. Llega un estallido, siempre estas cosas se descubren cuando hay un estallido de una burbuja del tipo que sea o hay una situación que salta a los medios de comunicación y Enron entra en bancarrota porque carece de liquidez, pierde liquidez y por tanto tiene que declararse en bancarrota. Tal vez lo más triste de todo y lo que provocó la pérdida absoluta de credibilidad es que justamente 2 meses antes de que se produjese la declaración de la quiebra, uno de los directivos de Enron había salido diciendo que estaba todo controlado. A lo mejor esto les suena, es decir, a lo mejor esto nos suena de situaciones que han pasado aquí en que todo estaba absolutamente controlado hasta que dejó de estar controlado. Entonces, yo lo resumo diciendo que Enron, claro que tenía un código de conducta. Recuerden, el papel lo soporta todo, pero lo único que le importaban eran los resultados financieros. Entonces, si no hay esa primera parte del government, de gobierno interno, de equilibrio entre lo que yo quiero conseguir económicamente, que tengo todo el derecho del mundo como empresaria, como empresario, a obtener el mayor beneficio económico, pero no tengo en cuenta riesgos de los que además se me está advirtiendo y no tengo en cuenta que hay personas que han confiado ahorros o que han confiado o que están trabajando y creyendo que la empresa está funcionando bien, evidentemente ni código ético, ni cumplimiento normativo, ni nada. Aquí no hay ningún tipo de protección porque lo que ha primado es ese exceso de apetito de riesgo y ese exceso de ánimo de lucro. El tercer caso es muy diferente. Tiene que ver con una empresa que nos suena a todos, que es Johnson & Johnson, que, por cierto, tiene un código interno que se pone como ejemplo de los mejores códigos de ética interna empresariales del mundo. Johnson & Johnson tiene un código en el que lo mantiene a día de hoy, en que dice que su responsabilidad es con las primeras personas que compran sus productos, que en Estados Unidos son sobre todo médicos y personal sanitario, con sus empleados, recuerden la ética personal, con la comunidad, de esto también hemos hablado, y con sus accionistas. Bueno, Johnson & Johnson comercializaba en Estados Unidos un producto que era un antiinflamatorio que se podía vender sin necesidad de receta médica.
y que tenía un compuesto químico que se llamaba el Tilenol, que se llama Tilenol. La venta de este producto es tan alta que en un momento dado llega a ser el 35% de los ingresos de Johnson & Johnson. Yo creo que es como para plantearse que realmente el producto está funcionando. Imagínense lo que puede ser para una empresa que tiene este producto, que una llamada desde México les indica que hay 4 muertes por consumo de Tilenol, de productos supuestamente manipulados por Johnson & Johnson. Vale. Lo que podía haber hecho esta empresa, Johnson & Johnson, es opción A, meto la cabeza debajo del ala, eso no es culpa mía, que investiguen las autoridades y allá ellos. Opción B, serán otras personas que han mezclado mal los productos, la culpa es del consumidor, la culpa es del tercero, la culpa es de otra persona, yo no tengo nada que ver. Lo que hace Johnson & Johnson es justamente lo contrario, es acogerse fuertemente a su código ético, colabora con el FBI, le da todo tipo de información, se persona en la investigación, es decir, demuestra a la comunidad y a los compradores que es la primera interesada en saber qué es lo que ha ocurrido. Además, se seguían produciendo muertes, la situación no era precisamente fácil y después de una época realmente que vio ser terrible, se termina la investigación concluyendo con que realmente las muertes se habían producido por una manipulación externa a Johnson & Johnson, en la que la empresa ya no tenía ningún tipo de responsabilidad. Ella había cumplido con todos sus protocolos internos y, por lo tanto, si alguien había manipulado inadecuadamente el producto, no era responsabilidad de la misma. ¿Qué pasa con Johnson & Johnson? Que sale absolutamente reforzada, que las personas que habían confiado en ella entienden que efectivamente la primera entidad dispuesta a cumplir con ese código y dispuesta a cumplir con la normativa y averiguar dónde hay un posible error y repararlo, es la misma empresa en la que están confiando. Entonces, John Burke, que fue un directivo de Johnson & Johnson, dijo una frase muy interesante. Dijo, las respuestas vienen del propio sistema de valores. Hacer lo que es correcto funciona. Esto es lo que yo les quería explicar cuando dije, hemos pasado de un buenismo, de un cierto estaría bien que las empresas tuvieran una ética empresarial y cumplieran con la normativa, a no. Si tengo un plan de cumplimiento normativo entre el cual está el cumplimiento de mi ética interna, eso va a ser un elemento que me va a ayudar a conseguir los objetivos que pretendo. De manera que realmente va a funcionar y me va a servir de salvavidas, protector ante determinadas denuncias o determinados comportamientos. Bien. No sé si hasta aquí quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo puesta la presentación y no veo no veo el chat. Dejo de compartir para verlo. Marcos, ¿te parece? Mira, Bettina, si pinchas en la pantalla, ¿Sí? en la parte de arriba a la derecha tienes el chat. Pero con mi presentación... El símbolo del chat, y si lo pinchas se te despliega el chat. Ya, pero digo que con mi presentación no me lo permite. Ah, no lo puedes ver. Dejo de compartir un momento y lo vemos. Sal y responde las preguntas y luego vuelves a presentar. Perfecto, pues entonces vamos a salir de aquí y vamos a ver si podemos resolver algunas cuestiones. Vaya, se ve muy pequeña. A ver si podemos resolver ese problema. Esto ya es un problema técnico. Vamos a ver si hay alguna otra cuestión. Me recuerda a que os quedemos a Q de calidade. Ajá, vimos facendo desde que a incorporamos ao noso establecemento. É así. Esto es muy interesante. A ver, fíjense que en realidad la Q de calidad y todas estas marcas que se han ido imponiendo en el sector ya van en la misma línea. Van en la línea de que podamos ofrecer una seguridad a nuestros, por ejemplo, a nuestros clientes. Yo diría que no es exactamente, que no es lo mismo, va en esa línea, pero el plan de cumplimiento normativo es más profundo que dar unos parámetros de calidad y también de cumplimiento normativo. Entre otras cosas porque, fíjense, la Q de calidad a lo mejor no la pueden presentar ante un procedimiento penal, pero la existencia de un plan de cumplimiento normativo interno
sí la pueden presentar, como dije, ante el fiscal. Entonces, yo entiendo que tiene una fuerza en el ámbito ante una denuncia externa, más fuerte que la posible Q de calidad. Pero me gusta que lo haya relacionado porque efectivamente son protocolos que se han ido creando para justamente facilitar la garantía a nuestros proveedores y a nuestros clientes de que las cosas funcionan bien. Después creo que hay otra pregunta. Si se pretende que o compliance se aplique a hostelería, sería bo que os exemplos fueran de hostelería e non de bancos, petroleiras e multinacionais. Bueno, lo intentaremos. Lo que pasa es que hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que hasta ahora, excepto en las grandes cadenas y en algunos casos, obviamente, mucha hostelería gallega, que es un poco a la que se está dirigiendo esta webinar, pues aún no tiene muy claro qué es el concepto del compliance y, por tanto, aunque lo están haciendo ya, todavía no podemos hablar de demasiados casos. Tenemos que hablar de los supuestos más abundantes, ¿de acuerdo? Esa es la explicación. Hay otra pregunta que dice, ¿hay algún modelo general que se pueda tomar como base para alojamientos pequeños donde no hay tantos empleados? A ver, cada compliance tiene que adaptarse a cada empresa como un guante a una mano. Entonces, no puede haber un modelo general. Tiene que haber un modelo específico a su empresa. Pero, lógicamente, va a ser más sencillo o va a ser un compliance más sencillo si la empresa es más pequeña y tiene menos trabajadores que si hablamos de una empresa, por ejemplo, como dijimos antes, de una multinacional o de una empresa muchísimo más grande. Entonces, a la primera parte de la pregunta, ¿hay un modelo general? La respuesta es, hay muchos modelos por Internet. Lo adecuado es que se ajuste el modelo lo mejor posible a su empresa. Que no por ahorrar 2 duros a lo mejor apliquemos un plan que realmente no se adapta a una realidad. Recuerde lo que acabamos de decir, escuchar a todos los trabajadores, escuchar a todos los directivos, escuchar en general a todos los departamentos para ajustarse lo máximo posible. Y, evidentemente, a la segunda parte, cuanto más pequeña es la empresa, más sencillo será de hacer el plan de compliance. A la pregunta de ¿es obligatorio tener el compliance? Bueno, vamos a ver. La respuesta es muy clara. Desde 1995 que se modifica el Código Penal, y voy a intentar huir de fechas y de articulados, sí es obligatorio para las personas jurídicas, para las empresas que tienen personalidad jurídica, porque el Código Penal es muy sutil. A ver, no nos dice en el artículo 31 bis, no nos dice usted tiene que tener un plan de compliance. No, lo que dice es la empresa es responsable de los posibles delitos que se cometan en el ámbito de la misma, pero queda exonerada de responsabilidad en el caso de que pueda presentar un plan de cumplimiento normativo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Realmente no nos está diciendo directamente que es obligatorio, pero lo que nos está diciendo es que si lo tenemos habrá una exoneración de responsabilidad o por lo menos vamos a tener una protección ante una sanción económica, por ejemplo, que va a ser mucho más pequeña. Lo que hay que evitar al máximo es llegar a la fase del juicio oral, después lo explicaremos. Tenemos que intentar que se nos libere de responsabilidad lo antes posible. Cuanto más tiempo estemos imputados en un procedimiento penal, más difícil va a ser evitar el daño reputacional. Por tanto, ¿a es obligatorio? Creo que le he contestado, sí es obligatorio, aunque el Código Penal lo hace de manera sutil. Lo que dice es, si lo tienes, te exonero de responsabilidad. Entonces, yo creo que la conclusión a la que podemos llegar es bastante clara. Se escucha mal, lo siento mucho. A ver, después tengo aquí el compliance que podríamos implementar. No sé si es una pregunta en concreto o si es un comentario que se está haciendo. Bueno, el resto son comentarios que hacen de que se va escuchando y todo esto. Bien, da igual cualquier modelo de empresa, una cooperativa de economía social también. Estupenda pregunta.
El Código Penal, y aquí sí tengo que decir que lo reguló y lo modificó y estableció hasta 5 puntos del mismo artículo, el 31 bis al quinquis. Bien, este artículo, este macroartículo, habla de persona jurídica. Luego, por tanto, cualquier entidad con esa personalidad jurídica le aplicamos lo que acabo de señalar anteriormente. Si tiene un plan de cumplimiento normativo que convenza al fiscal, esto sería la parte procesal, automáticamente claro que opera como un mecanismo de protección absoluto. Por tanto, la respuesta a cualquier modelo de empresa, a mi entender, es desde luego que sí, que también cabría la aplicación a una cooperativa y le produciría los mismos efectos beneficiosos en el ámbito del procedimiento penal. Y creo que ya no hay más cuestiones o comentarios. Por tanto, voy a volver a intentar. Marcos, ¿me echas una mano aquí con esto? Sí, adelante. Haz entonces como antes, vas a presentar ahora. Presentar ahora y voy a la pantalla, compartir y continúo con la exposición. Bueno, pues vamos a hablar justamente Simplemente, Bettina, perdona que te interrumpa, simplemente sí. Intenta poner pantalla completa, que se quejaban antes de que estaba demasiado pequeña, o eso, o hazle un poco más de zoom. Voy a hacer más zoom, a ver si... Uy, es complicado porque no... Pasa demasiado grande. No voy a ser... Vamos a ver, vamos a ver así. Así tampoco... Va a ser complicado aumentar esta. A ver si puedo con el zoom, puedo por lo menos ir viendo parte a parte de la presentación. Vamos a ver. ¿Mejor? Yo creo que se ve un poquito mejor. Yo aquí lo veo bastante bien. Yo creo vale, perfecto. Fíjense, algunos ejemplos de riesgos de las empresas turísticas, y no están todos. Bueno, ahora vamos a hablar ya de las empresas turísticas y de algunos de los riesgos en los que podemos incurrir. Hace un momento, cuando empezábamos a hablar, comentamos que realmente las empresas se han complicado. No se trata ya solo de ser muy bueno, que es esencial. No se trata solo de fidelizar al cliente, sino que la cantidad de normas que se nos han venido encima y las que se nos vendrán encima en materia de sanidad es abrumador en ocasiones. Entonces, de esta cantidad de normas surgen también posibles riesgos, aparte de nuestro propio comportamiento interno como a la hora de gestionar la empresa. Yo he puesto solo unos ejemplos. Por ejemplo, desde la publicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos tenemos la necesidad de que se advierta como un posible riesgo una inadecuada protección de los datos de los clientes. No estoy diciendo ya ni siquiera que haya filtración de datos, sino que se usen de manera inadecuada. Por ejemplo, es posible que algunos de nuestros clientes no tengan ningún tipo de interés en que se sepa que son clientes nuestros. Entonces, en este caso, toda la manipulación que podamos hacer de los datos de nuestros clientes tiene que ser exquisita. Tiene que permanecer siempre en el ámbito interno de la empresa y cuidado con la utilización, obviamente, que hacemos de los mismos. En cuanto a los delitos contra la propiedad, aquí casi hay lo que se llama una responsabilidad objetiva, que significa, así de una forma muy genérica, que los establecimientos de hostelería responden de prácticamente todo lo que ocurra en el ámbito de las mismas, de su actuación, de su comportamiento empresarial. Entonces, en el caso de delitos contra la propiedad, los establecimientos tienen un deber de custodia. Imagínense que tienen un guardarropa, en el caso de un restaurante, o, por ejemplo, en el caso de los hoteles, que se produzca un delito de robo. Automáticamente va a haber una investigación y habrá que comprobar si se han tomado todas las medidas necesarias para que la empresa no tenga ningún tipo de responsabilidad en eso. Ya no digo, obviamente, que el delito haya sido cometido por un empleado, en cuyo caso ya hay una responsabilidad subsidiaria.
Podría haber un incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales. Fue el primero de las visiones o de los delitos que se tuvo en cuenta a la hora de incluirlos en el compliance. La posibilidad de que se utilizasen el pago de determinados servicios, también en la empresa turística, para blanquear dinero. Está el tema de la prevención del soborno y de la corrupción, lo hemos comentado. Debemos tener muy claro en el ámbito interno de qué podemos recibir como regalos si somos dueños de una empresa o directivos de una empresa y qué regalos o qué detalles podemos tener con, por ejemplo, con nuestros proveedores. Existe una idea también que hay que tener en cuenta. A ver, si nuestros proveedores son de otros países o de otros lugares, en compliance se habla de que culturalmente hay comportamientos que están socialmente aceptados. Pero que estén socialmente aceptados no significa que pasen la prueba del algodón de nuestra legislación. Entonces, cuando hablamos de estas terceras personas de otros lugares o de otros países, tenemos que tener en cuenta que efectivamente sus comportamientos no puedan chocar con nuestra normativa, tanto nacional como con nuestra normativa interna. Entonces, la prevención del soborno y de la corrupción nos afecta a nosotros, pero también a las personas con las que estemos trabajando. También los delitos contra los derechos de los trabajadores, un punto complicado de la hostelería es el tema de, no lo quiero ver desde una perspectiva delictiva, se suele resolver más en la jurisdicción laboral, pero tenemos un problema grave con las horas extras, por ejemplo. Cuando uno habla con un empresario de hostelería se da cuenta de que vive en el local, así de claro, que ha educado a sus hijos prácticamente en el establecimiento, que es el primero que llega, es el último que se va, pero cuando trabajamos con personas a las que nosotros estamos dando trabajo y nosotros somos los propietarios, tenemos que tener en cuenta que ese comportamiento de dedicación absoluta pasa por unos límites establecidos clarísimamente por el Estatuto de los Trabajadores y por las leyes de protección laboral. Y, por lo tanto, todo comportamiento, toda actividad que supere la establecida en el contrato, y esto daría lugar a otra explicación, debe ser computada como hora extra. Ustedes saben que son más valiosas, es decir, son más caras y además hay que cotizar con ellas. Aquí me paro un poco porque cuando a veces se lleva, hace tiempo, yo llevaba la representación de algunas empresas de hostelería como abogada, era doloroso en las conciliaciones cuando te presentaban un montón de horas extras el intentar llegar a un acuerdo económico, para eso es la conciliación, porque había una cierta concepción o una cierta convicción de que si llegábamos al juzgado, posiblemente el juez de lo social sí se iba a creer la existencia de estas horas extras, porque es un sector donde se hacen muchas horas extras. Entonces, por eso lo he señalado como uno de los puntos o de los riesgos a estudiar. Puede haber deficiencias en las relaciones con organismos reguladores y con las relaciones con la administración, y aquí señalo enorme cantidad de normas. Cuando hay tal cantidad de disposiciones como les afectan a los empresarios y a las empresarias de hostelería, las relaciones con la administración, por experiencia personal, compruebo que a veces se vuelven un poco rígidas, porque de alguna manera uno no es consciente o no sabe si las ha cumplido absolutamente todas, si le pueden encontrar alguna norma que no se ha cumplido. Entonces, esto hace que nuestras relaciones de nosotros, ustedes empresarios, con la administración a veces no sea todo lo fluida que puede ser. Y es normal que el empresario no conozca la totalidad de las normas que le afectan. Pensemos lo que ocurrió con la ley del tabaco. En fin, la ley del tabaco no era en principio una ley turística, porque si en este momento en la Comunidad Autónoma de Galicia se publica una ley de turismo o se modifica el decreto de hoteles o se modifica el decreto que regula los establecimientos de restauración, sabemos que nos afecta directamente. Vamos, que tenemos que tener claro esa modificación. Pero a veces hay normas que, procediendo de otros departamentos,
Sin embargo, transversalmente nos están afectando también y, por tanto, no podemos huir de ellas ni podemos hacer como que no existen. Esta ley, por ejemplo, del tabaco, que era una ley que procedía, además, a nivel estatal del Ministerio de Sanidad y que, en principio, era para evitar el tabaquismo, de medidas contra el tabaquismo. Sin embargo, ¿qué les voy a contar? Afectó directamente a las empresas hosteleras que recuerden aquello de que si los 100 metros cuadrados, que si las superficies, que si podíamos cambiar las superficies o no, hasta que hubo una segunda modificación que ya directamente estableció la prohibición absoluta para todos los establecimientos. Las normas que proceden de departamentos, aunque no sean estrictamente turísticos o empresariales, claro que nos pueden afectar. Entonces, inevitablemente vamos a tener que ir delegando en otra persona que esté al tanto de cuáles son las normas de nuestro sector, las normas que tenemos que cumplir y que establezca cuáles son los mecanismos para que podamos cumplirlas. Y de esta manera el empresario se puede dedicar a lo que se tiene que dedicar, que básicamente es a trabajar en su empresa y a ganar dinero. Siempre que tenga una persona que le diga dónde puede haber un error o dónde puede haber un riesgo y lo prevea. Esto hace que este concepto de la empresa yo lo he definido, que se ha complicado, que la empresa siempre ha empezado siendo un sueño para las personas que la han creado y espero y deseo que siga siendo así a pesar de las situaciones en las que estamos viviendo. A veces es una pesadilla para la empresaria o el empresario que está al mando. Primero, lo hemos dicho, por un exceso de normas y la imposibilidad de estar al tanto. La necesidad, por tanto, de delegación en alguien que, recuerden lo que dije en la primera explicación, el mejor compliance es el que hace la persona que mejor conoce nuestra empresa. Por la pluralidad de sanciones que nos pueden venir de diferentes departamentos y diferentes administraciones, porque se ha producido una responsabilidad agravada de los directivos. Hasta el 95, tener una personalidad jurídica, me explico, ser una sociedad limitada, una sociedad anónima inscrita en el registro mercantil provincial, nos daba una personalidad jurídica que nos protegía, por ejemplo, a los directivos o a los miembros del Consejo de Administración si la empresa tuviese, o a los administradores, simplemente, no hace falta tener un Consejo de Administración como tal, nos protegía. Sin embargo, a partir de esta modificación, y en realidad ya antes, los órganos judiciales intentaban averiguar detrás de esa persona jurídica quién está, quién ha sido el responsable de que se tome una decisión que puede ser incluso delictivo. Entonces, ahí se ha ido produciendo un agravamiento cada vez mayor en la responsabilidad de los directivos de las empresas, que tiene que ver con toda esta línea de la que estamos hablando. Esto, evidentemente, dificulta, como acabamos de explicar, las relaciones con la administración y con posibles proveedores. Y después, la situación ha creado departamentos nuevos y más complejos. Por ejemplo, ahora, lo hemos dicho, tenemos que tener cuidado con la ley de protección de datos. Posiblemente muchos de ustedes lo tengan externalizados con despachos que están especializados ya en el manejo de la protección de datos y que habrán informado a sus trabajadores de cómo tienen que manipularlos, de cómo pueden emplearlos. Las relaciones industriales, los distintos tipos de contrato que van cambiando, por ejemplo, la necesidad de proteger el medio ambiente y la normativa sobre el medio ambiente, la nueva normativa sobre soborno y extorsión, la protección al consumidor cada vez más grande. Tenemos un consumidor cada vez más exigente y más conocedor de cuáles son sus derechos. O bueno, lo teníamos, vamos a pensar que vamos a seguir teniéndolo en breve, y tenemos que satisfacer también sus necesidades y sus expectativas, obligaciones tributarias, datos personales, delitos informáticos que han aparecido porque la informática se ha convertido en una herramienta imprescindible en los días que corren y en estos días que les voy a contar. Entonces, se ha producido a veces una hipertrofia de algunos departamentos o se han creado necesidades que no teníamos antes siendo empresa de hostelería. Pero ¿cómo tengo yo que estar preocupado por todo este tipo de normativa? Bueno, pues una opción que tienes es delega esas cantidades de normas, incluyendo sobre todo las penales, en alguien que ajuste al máximo el funcionamiento de tu empresa a ese cumplimiento normativo. Y después, evidentemente, una pieza esencial para que la empresa triunfe es
la competencia, que es cada vez mayor, y esto no ha cambiado desde que la hostelería es hostelería. Siempre ha sido necesario tener un hecho diferencial que nos permita ser elegidos por los clientes y después fidelizar a ese cliente frente a la competencia. Bien, dicho esto, simplemente una mera indicación para que sepan de dónde viene todo esto y que no es una invención. Esto viene de las normas ISO, es una norma española, son normas de calidad, y les he indicado simplemente unas cuantas. La primera, la 19.600 es la primera que habla de la necesidad de crear un compliance y de implementarlo. La de 1961 habla ya de infracciones penales, da un pasito más adelante. La 37.000 es la que se dedica a regular las cuestiones de corrupción y soborno. La 45.001, por ejemplo, establece las condiciones de seguridad en el trabajo, pero no solo son normas ISO en las que se basa el compliance. Tenemos una directiva del año pasado en la que hablando justamente del compliance y en relación con la implementación del compliance, como sabe y es consciente de que la comunicación es esencial, lo que nos advierte es cuidado, protección de los denunciantes en cualquier tipo de empresa, pública y privada. Debe haber canales de denuncias sin represalias. Esto es bastante lógico. Piensen que para hacer un plan hemos hablado reiteradamente de escuchar a los trabajadores y a los directivos, porque siempre van a dar visiones diferentes, de las cuales tendremos que obtener una visión lo más real de una empresa. Bien, no podemos solicitar de nadie que denuncie un comportamiento que nos permita prever un posible riesgo o adelantarnos a una denuncia si evidentemente no le estamos garantizando al denunciante que hay una indemnidad de su puesto de trabajo y de su persona. Entonces, aquí lo que es importante para los compliance es lo siguiente. Una vez que tenemos un canal de denuncia, entendemos que es esencial que haya una investigación rápida y eficaz, que significa vamos a comprobar lo que hay de verdad en la denuncia, resolvamos si es cierta la denuncia, el conflicto, e intentemos que la denuncia quede en el ámbito interno de la empresa, que no se convierta en una denuncia que se judicialice o que pase a un órgano de control externo. Resolvámoslo mejor dentro y para eso tengamos toda la información y para eso démosle la seguridad a quien nos puede dar la información de que no va a haber represalias contra los mismos. Entonces, este sería un poco el resumen de lo que tenemos que hacer los compliance. Revisión de departamentos de cumplimiento normativo, formar al personal, prevenir posibles riesgos, crear canales de comunicación, una monitorización, que significa un repaso cada cierto tiempo de estos canales y, por supuesto, el reporte de información y el asesoramiento a ustedes, que es casi lo más importante. Eso es, en esencia, un plan de compliance. Ahora voy a hablar un poco como abogada. ¿Qué tenemos que evitar? ¿Qué fase debemos evitar? Miren, cuando hay un delito, ya vamos a hablar directamente de delitos porque, entre otras cosas, vamos a señalar qué personas nos pueden causar daño, un daño penal. Bien, antes de que, cuando hay una denuncia por una posible comisión de un delito, hay una fase de instrucción, que es una fase de averiguación y de investigación, en la que interviene el juez dirigiendo toda la investigación y en la que posiblemente nos soliciten documentación, si el delito se ha cometido en nuestro establecimiento, nos tomen declaración y en general se realicen operaciones de investigación. Esa fase de instrucción a lo mejor no la podemos evitar, pero una vez que se cierra la instrucción, que es la averiguación para que nos entendamos, pasa al juzgado de lo penal, que es ante el cual se celebra la vista, lo que habitualmente llamamos el juicio, el acto del juicio oral. Debemos evitar que nuestra empresa ya pase a la fase del juicio oral. Es decir, debemos intentar que en la fase de investigación, bien sea nuestro departamento legal o el departamento legal y el compliance, puedan presentarle al fiscal que se ha personado y que ha solicitado para nosotros la pena correspondiente, un plan completamente documentado y acreditativo de todo lo que se ha hecho, de la formación que se le ha dado a los trabajadores, de si se ha repetido esa formación,
de que se acredita que todos los trabajadores de la empresa y todas las personas que trabajan, los directivos, están al corriente de cuál es el código ético de la empresa, de que existe a lo mejor un código incluso interno de sanción para aquellas personas que no cumplan con este código ético, de que se han establecido canales de comunicación que están funcionando y que encima lo estamos revisando con cierta periodicidad. Cuando presentamos todo esto absolutamente documentado, es mucho más fácil que el fiscal, ya lo ideal sería que directamente retirase el escrito de calificación, imputándonos cualquier tipo de delito, y lo excelente es que el plan realmente acredite que nosotros no hemos tenido nada que ver o hemos hecho todo lo posible para que eso no se realice. A partir de ese momento ya no pasaríamos, ya no se nos imputaría la fase judicial. Sería un éxito total del plan de compliance. Si no se puede conseguir un éxito absoluto, por lo menos vamos a conseguir que las sanciones no se impongan en su grado más alto. Y esto significa que económicamente las pérdidas que vamos a tener van a ser mucho más pequeñas, que si realmente el plan de compliance se comprueba, alguien lo preguntaba, ¿no? Que fue un corta y pega, que se puso en un papel, como hemos dicho, el papel lo tolera todo, pero que realmente voluntad de cumplimiento ninguna. Bien, decíamos que la responsabilidad de los directivos y la responsabilidad de las personas que nos pueden meter en un problema del ámbito penal, de la jurisdicción penal, han aumentado. Pues sí, miren, fíjense. Primero, las personas sometidas a la empresa que han podido cometer un delito, a los directivos de la empresa, a los dueños de la empresa, nos pueden causar problemas porque tenemos lo que se llama una obligación de supervisión, de vigilancia y de control. Es lo que se llama la culpa invigilando. Nosotros somos responsables frente a terceros, sea el cliente, sea el proveedor, sea la administración, de los daños cometidos por las personas que trabajan bajo nuestra capacidad de dirección. Por las actividades cometidas en nombre y por cuenta de la empresa. Hay que tener mucho cuidado respecto a las personas que están actuando en nombre de la empresa. ¿Quiénes tienen la capacidad de representación de la empresa? ¿Cómo la están ejecutando? Serían otras preguntas a hacerse. También cuando esas actividades producen un beneficio directo o indirecto a la empresa. Es decir, tú, empresario, no te has enterado de nada, pero bien que te estabas beneficiando de la consecución económica de un comportamiento inadecuado, de un comportamiento claramente ilegal. También, y obviamente, cuando quienes actúan son los representantes legales de la empresa. Aquí es directísima la responsabilidad, pero también cuando hay una actuación individual o conjunta de las personas que tienen capacidad de decisión o facultades de organización y de control. Y aquí me paro otra vez un momento y digo, cuidado con los poderes que concedemos a las personas que trabajan con nosotros. Vale que tiene que haber confianza, pero es importante que, sobre todo cuando ponemos determinadas actividades por escrito o damos un poder notarial, le estamos confiriendo a una persona un poder tremendo de representación y a veces de gestión. Huyan, esto es un consejo ya profesional, de la concesión de poderes excesivamente amplios. Claro que son mucho más cómodos, pero en un momento dado a lo mejor hay que revisarlos y a lo mejor lo que hay que hacer es anular ese poder porque se ha perdido la confianza en la persona, o hay que restringir el poder que se está confiriendo para que pueda actuar en determinados puntos, pero no en la totalidad de los comportamientos de la empresa. De esta manera estamos disminuyendo el riesgo de que estas personas puedan causarnos algún tipo de problema. Les decía que ha habido un incremento de las normas y aquí lo único que voy a hacer es, con carácter meramente ejemplarizante o indicativo, lo que he cogido es la última circular de la Fiscalía General del Estado y he intentado identificar, como creo que pedía alguna persona, algunos delitos con algunos departamentos de establecimientos de hostelería. Por ejemplo, recepción es nuestra primera cara tanto en el restaurante, si tenemos un departamento específico, como obviamente en el hotel. Es la primera cara amable o no de nuestro establecimiento. Y también es el primer lugar, el primer sitio donde el cliente deposita datos que tenemos que, como hemos dicho, manipular con muchísimo cuidado y notificarlos, además, a la autoridad competente. Fiscalía, hay que decir que en esto es bastante dura.
la Fiscalía General del Estado. De hecho, cree que prácticamente todos los delitos se pueden cometer en todas las empresas, en todas las personas jurídicas del Estado. Yo lo que he hecho es identificar algunos delitos con algunos departamentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podría haber un delito de descubrimiento y revelación de secretos, un allanamiento informático, si hay perdón, esto se refiere a hay un problema informático en el que hay una filtración o daños informáticos. En el caso de la facturación de los servicios, podría haber, si alteramos los precios, delitos contra el mercado y contra los consumidores, o podría haber blanqueo de capitales, si estamos comprobando que determinados grupos de clientes están pagando en efectivo cantidades importantes, ahí habría un piloto que debería encendérsenos y intentar averiguar si realmente podríamos estar participando sin querer en un delito de blanqueo de capitales. La empresa no comete el delito, pero se responsabiliza de los que se cometan, del que se comete en su ámbito. Y esto de la negativa a actuaciones inspectoras no es tanto una cuestión de recepción, salvo que le hayamos conferido al jefe de recepción la capacidad de tener la relación directa con los miembros de los servicios de inspección, que yo no estoy en absoluto de acuerdo con esto. La persona que está en recepción no tiene ningún tipo de decisión o no debe tener decisión sobre decidir si niega o no el acceso a un inspector. Se lo pasará a través de los canales y los protocolos de comunicación lo más rápidamente posible a la persona encargada, que será quien entregue la documentación o incluso en ocasiones, lo sabemos todo, pedirá un tiempo para poder presentar la documentación que nos solicitan en el sitio adecuado. Entonces, esto es algo que no compete en absoluta recepción, sino que tiene que derivarlo, y es un ejemplo de que se tiene que tener muy claro por parte de todos los trabajadores de la empresa, y por muy bien que nos llevemos, hasta dónde llegan mis competencias y hasta dónde yo no me puedo mover, desde dónde yo no me puedo mover porque estoy metiéndome en competencias de otro departamento. En las habitaciones, por ejemplo, Fiscalía entiende que no solo en los hoteles, pero yo lo he identificado con posibles delitos de explotación sexual, de corrupción de menores, de prostitución, obviamente. Aquí es interesante informar bien cómo actuar el personal de pisos ante determinadas peticiones de los clientes. Porque en el caso de que haya algún tipo de petición extraña o constitutiva de delito, esta decisión tampoco le corresponde al trabajador que está limpiando las habitaciones o que está atendiendo al servicio de pisos. No, esto tiene que comunicarse inmediatamente. Recuerden, canales de comunicación, protocolos de comportamiento para atajar lo antes posible este delito. Y existen otros posibles delitos. Y también aquí he querido señalar ya no solo delitos, sino también incumplimientos administrativos, por ejemplo, de la Ley de Turismo de Galicia. Vamos con la Ley de Turismo de Galicia del año 2011, que es la que está en vigor. En esta ley se establece faltaría más, como uno de los derechos esenciales de los usuarios turísticos, el derecho al descanso y el derecho a la intimidad. El problema es que nos lo incluyeron la vulneración de la intimidad del cliente como una infracción, creo que muy grave. Bien, lo que se intentó por parte del sector a través de unas alegaciones que se presentaron es explicar que, lógicamente, la habitación de nuestros clientes mientras está ocupada tiene un régimen jurídico semejante al del domicilio, de manera que tiene toda la protección domiciliaria. Y no olvidemos que la inviolabilidad del domicilio es un derecho recogido por la Constitución, o sea que pocas bromas. Pero que en los hoteles pueda haber situaciones que obviamente no son en absoluto dolosas, que no se realizan con mala fe, sino que son simplemente situaciones en las que hay un despiste o un error que pueden producir una vulneración de esta intimidad. Hoy en día sabemos que tenemos como huéspedes, o sea, como usuarios turísticos, mejor dicho, como clientes, tenemos la posibilidad de indicar si queremos ser molestados o no, si el establecimiento, si la habitación se puede limpiar o no se puede limpiar, pero también como usuarios turísticos muchas veces no somos tampoco ejemplarizantes. Entonces, a lo mejor o no usamos la indicación adecuada o nos olvidamos o lo que sea. Y entonces ahí las camareras de piso saben que tienen que hacer una limpieza y cada vez más exhaustiva y en los tiempos que corren
cada vez con más cuidado, no vale una limpieza simplemente que cubra con los parámetros objetivos del cuidado y mantenimiento de las habitaciones y con la adecuación a la categoría del establecimiento. No, es que en estos días, o sea, a día 12 de mayo, sabemos que el tema de la limpieza de las habitaciones va a ser el departamento estrella, uno de los elementos más importantes en cualquier plan de cumplimiento normativo y en general en la gestión de cualquier establecimiento turístico. Pero bien, estamos hablando del tema de la vulneración de la intimidad. Es posible que en un momento dado, después de llamar reiteradamente a la puerta, se abre la puerta, tenemos la mala suerte de que dentro está el cliente, nos presenta una reclamación y, bueno, esperemos que por lo menos termine la vía administrativa y que allá podamos presentar las alegaciones pertinentes. Pero fíjese de qué manera tan absurda muchas veces se puede cometer una infracción. Bueno, no olvidemos que eso del riesgo residual, pongamos todos los mecanismos para que el riesgo residual de nuestra empresa sea eso, residual, lo más mínimo, lo más pequeño, lo más despreciable en el sentido de reducido posible. Bueno, lo adelantaba. Evidentemente, la responsabilidad de la hostelería en sanidad, en limpieza, en desinfección y en protección va a cambiar a partir de lo que yo llamo la hostelería post-coronavirus o post-COVID-19. Esto va a afectar, obviamente, a cocinas, comedores, spas, talasos, gimnasios, instalaciones deportivas. Para verlo de una forma un poco más dinámica, vamos a ver un pequeño vídeo, aunque antes vamos a hacer lo de antes, por si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Marcos, voy a hacer lo mismo, dejar de compartir, bien, para poder acceder al chat. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Vaya, aquí hay comentarios sobre las cámaras. Inspección turística, deberes de las personas titulares de empresas, entidades turísticas y de personal a su servicio. Las personas titulares de empresas y entidades turísticas, quienes las representen legalmente y el personal empleado debidamente autorizado o en defecto de los mismos, las personas que se encontrasen al frente de la actividad en el momento de una inspección, tienen la obligación de facilitar a las inspectoras y inspectores de turismo el acceso. Correcto, correcto. Tienen que dar acceso a inspección, pero cuidado, es que creo que no se ha leído entonces bien la presentación, porque yo lo que hablaba es negativa a la posibilidad de una inspección. Es decir, lo que no puede hacer, estoy completamente de acuerdo, justamente lo que no puede hacer la persona que está en recepción es tomar una decisión, que por otra parte sería incluso por quien tuviese la capacidad de hablar con inspección, tampoco sería la decisión más inteligente la negativa a la labor de inspección. Entonces, claro que estoy completamente de acuerdo porque yo lo planteé en negativo. No cabe que sea este personal realmente quien decida que no puede entrar, obviamente, nadie de ningún tipo de servicio de inspección. E incluso es una decisión poco inteligente. Se puede hablar con el servicio de inspección por parte de quien tenga la competencia correspondiente y, como dije, si no hay documentación suficiente en ese momento o no está en poder del responsable, se le puede indicar al inspector y normalmente el servicio de inspección es bastante considerado en ese sentido, nos da un tiempo para que presentemos toda la documentación que nos ha pedido. Bien, vamos a volver a la presentación. Bien. Y estábamos en esta situación en la que nos movemos ahora y para hacerlo otra vez un poco diferente, vamos a poner un vídeo muy sencillo de un spa. Un segundo, perdón. ¿Sí? Seguimos sin ver la presentación, la sacaste y ahora todavía no entró, ¿eh? Vale, pues entonces volvemos a hacer. ¿Sigues sin verla? Sí, yo todavía no la veo. Espérate, no te preocupes. Ponemos compartir, a ver si así. Y ahora. Ahora sí, ahora va. Ahora sí, ahora debería, ¿no? Bien, vamos allá. Vale, vamos a ver un pequeño vídeo y ya desde aquí mi agradecimiento a Elba Leandro, que es la hostelera de Santa Cruz de Tenerife, que nos ha enviado estas imágenes.
porque las vamos a relacionar con algunas normas de seguridad. Baño turco, hielo, cabina de hielo, de iglú, distintas duchas. Vamos a pararnos un momentito aquí. Hablábamos de normas, hablábamos de cumplimiento normativo, hablamos de que los empresarios de hostelería se quejan de la cantidad de normas directas y transversales que les afectan. Pero no podíamos hacer un curso de compliance, aunque en realidad el curso en sí es explicarles en qué consiste, sin tener en cuenta la realidad en la que nos movemos, porque entonces sería un curso que nacería viejo. Estas normas fueron publicadas por el Ministerio de Ciencia y de Innovación, las publicó el CSIC y habla en concreto de los SPAs, aunque hoy por hoy saben que en principio no está permitida la apertura de los mismos, pero sí ya hay algunas disposiciones que también serán de obligado cumplimiento y que implica que todos los planes de compliance, además de fijarse en el Código Penal, obviamente, en este momento tienen que fijarse mucho en todas las normas que han salido y que van a salir en materia de sanidad. Esto es una evidencia. Por ejemplo, esto lo tengo que leer, es un documento técnico. En las piscinas y en los spa, donde el uso de agentes desinfectantes está ampliamente implementado con el fin de evitar la contaminación microbiana de las aguas por la afluencia de usuarios, obviamente de la afluencia de usuarios nos tenemos que olvidar por ahora. La concentración residual del agente de desinfección presente en el agua debería ser suficiente para la inactivación del virus. Los aerosoles generados por el agua presente en un balneario o una instalación de aguas medicinales tendrán las mismas características de desinfección que las aguas de baño de estas instalaciones. Fíjense, dice el CSIC, de las posibles vías de contagio que podemos tener en un spa, sobre todo es a través de secreciones respiratorias y el contacto cercano de persona a persona. Entonces, pues os digo, de las aglomeraciones que puedan darse no solo en spas, sino en piscinas y en playas. Es un informe que se lee rápidamente y que está muy clarito, así como los objetos de uso común pueden continuar sirviendo de mecanismo de contagio. Vamos a ver otros servicios que podríamos prestar como telespa o balneario o talaso. Vamos a continuar. Piscinas con chorros. De nuevo el CSIC habla y dice, la principal vía de transmisión del virus en playas, en ríos, en lagos y piscinas, en aguas, suele decir, estancadas. Es a través de secreciones respiratorias que se generan con la tos, los estornudos y el contacto de persona a persona, por lo que deben mantenerse, aquí nos remite a las recomendaciones generales relativas a cualquier otro lugar, como por ejemplo las recomendaciones del protocolo guía de buenas prácticas de la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario publicados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. De nuevo, las normas en materia de sanidad no van a ser necesariamente solo para hostelería, sino que se publicarán obviamente para una pluralidad de establecimientos y nosotros tenemos que comprobar las que se adecúan a nuestra actividad. Sauna. Bueno, la sauna, hoy por hoy, vamos a ver un poquito para atrás, a ver qué nos dice el CSIC, realmente es complicado que podamos utilizarlo por la cercanía inevitable de las personas, que rompe con la primera de las normas que nos han indicado de protección, que es el mantenimiento de esa distancia personal de seguridad. Aquí el CSIC lo que habla es de determinadas consideraciones sobre cómo efectuar las limpiezas en equipamientos típicos de balnearios y en concreto habla de saunas y de vaporarios, por ejemplo. Entonces señala que aquí lo grave es la estabilidad de un virus que puede medirse por su vida media, pero el dato relevante es el tiempo máximo en el que se siguen detectando virus infecciosos. Como se menciona anteriormente, la persistencia del virus es muy variable en función de las superficies. Aquí tenemos algunos ejemplos. Se pueden detectar virus infecciosos hasta 4 horas en superficies de cobre, 24 horas en cartón y madera, entre 48 y 96 horas en acero inoxidable y en un rango especialmente amplio de 7 a 96 horas en materiales plásticos.
Los estudios en este ámbito demuestran que el virus es estable en un entorno favorable. Y aquí está, bueno, la buena noticia. Los métodos estándar de desinfección, como la desinfección con lejía diluida en proporción 1,49 y 1,99 o etanol al 70%, inactivan eficazmente el virus. Bueno, yo siempre digo que esto es lo que nos dicen ahora el CSIC, pero evidentemente, según vayamos sabiendo más del enemigo, más mecanismos de limpieza se nos irán indicando. Zona de relax, también hay zona de relax en el fondo, hay ya varias zonas de relax. Bien, las zonas de relax en este momento están cerradas en cuanto, por ejemplo, a la restauración. No se puede realizar restauración en las zonas comunes, más que zonas de relax, zonas comunes. Aquí, respecto a las zonas de relax, lo que nos dice el Ministerio de Ciencia e Innovación es que la infección por el virus, por contacto de agua, es poco probable. Aquí lo que realmente nos puede contagiar es la pérdida de las medidas recomendadas de distanciamiento social. Por eso, en la orden de hace muy poquitos días, de 9 de abril, del sábado pasado, se indicaba, por ejemplo, eso, que la posibilidad de tener puntos de restauración o de servir simplemente comidas en zonas de relax o zonas comunes está prohibida. Explica el CSIC que los humanos producimos aerosoles continuamente a través de la respiración normal, lo que aumenta ante las enfermedades respiratorias e incluso ante una respiración profunda, un estornudo, tos o canto. Por lo tanto, es evidente que en estas zonas la presencia todavía no es muy recomendable. ¿Qué les voy a decir de los gimnasios? Donde lo que más podemos aplicar es las normas de limpieza que nos han indicado. O hay varios tipos de duchas. Por ejemplo, las duchas, donde también es evidente que esto, la limpieza va a ser esencial. Con esto podríamos acabar el tema de lo que es un compliance, porque realmente lo hemos explicado. Es un plan de un plan de cumplimiento normativo que actúa como barrera de prevención ante denuncias que no podemos resolver en el ámbito interno de nuestra empresa, que implica que delegamos como empresarios en un especialista la posibilidad de acudir por todos los departamentos y establecer cuáles son los posibles puntos de riesgo de cada uno de esos departamentos, que incluso puede explicarnos en nuestro comportamiento empresarial o en nuestra dinámica empresarial cuáles de estos comportamientos, que creemos que a lo mejor pueden ser perfectamente correctos o no, nos podrían causar un daño incluso penal. Y, por tanto, que tener un plan de compliance documentado, controlado, comprobado periódicamente es un seguro de vida y un mecanismo de garantía, sobre todo cuando tenemos la desgracia de que se produzca un delito y, por tanto, nos veamos inmersos en una investigación de carácter penal. Pero, insisto, tenemos que dar los cursos a tiempo real y cuando ya teníamos preparado este curso de compliance, se publica la orden de 9 de mayo del año en curso, donde simplemente les indico para su conocimiento y para pues, si los quieren localizar, en relación con las terrazas son los artículos 15 y 16, en relación con los hoteles son los artículos 44, 45 y 46. Yo he señalado algunas cosas muy por encima y después les voy a indicar cómo esta orden con las normas para los hoteles ya también está hablando de protocolos. Bien, respecto a las terrazas, lo saben ustedes perfectamente bien, al 50%, la distancia de 2 metros, 10 personas por mesas, la limpieza y desinfección entre un cliente y otro, se primarán las mantelerías de un solo uso, si no el lavado entre 60 y 90 grados, tendremos que tener en todos nuestros establecimientos dispensadores de geles hidroalcohólicos y desinfectantes, cuidado, indicados por el Ministerio de Sanidad, porque también se está advirtiendo de que no vale cualquiera, será el que nos determine hoy por hoy, mientras dure el estado de alarma, el Ministerio de Sanidad. Se evitará el uso de cartas al uso común, pues ya nos han cambiado una disposición de la normativa turística, que es la obligación que teníamos de entregar las cartas a los usuarios turísticos.
optando por el uso de dispositivos electrónicos propios, pizarras, carteles u otros medios. La vajilla, la cristalería, la cubertería o la mantelería se almacenarán en recintos cerrados y, si no es posible, lejos de las zonas de pasos de clientes y trabajadores. Quedan eliminados los productos de autoservicio, por ejemplo, los convoys de aceite y de vinagre. Tendrán que seguirse pues monodosis a petición del cliente. El uso de aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5. Para que ustedes no busquen el artículo, lo copié yo, lo resumí yo, y es que establece que una persona, salvo personas que tengan movilidad reducida, que pueden ir acompañadas por otra persona, y una limpieza de al menos 6 veces al día. Bien, en cuanto a los hoteles y establecimientos turísticos, aquí váyanse a los artículos 44, 45 y 46 si quieren. Evidentemente, fíjense, no está permitida la utilización de piscinas, spas, gimnasios, miniclub y espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso del hospedaje del hotel o del alojamiento turístico. La separación en recepción, ya que hemos hablado de recepción, hay más normas ahora, pero en materia de seguridad e higiene. Debe garantizarse la debida separación de 2 metros y, si no es posible, en el suelo deberá indicarse esta separación de espacio de 2 metros. Y cuando hubiese algún tipo de dificultad en mantener esta distancia, entonces se utilizarán los equipos de protección adecuado. Hay que huir como sea de las aglomeraciones, pero si las hay, por lo menos deben estar indicadas en el suelo las marcas que se tienen que ocupar con esa separación de distancia de seguridad de 2 metros. La desinfección de objetos tras la manipulación por el cliente o entre los trabajadores, fíjense, con desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, y desinfectantes de superficies. Y para las unidades de alojamiento se dispondrá, y aquí es donde yo me llevé una sorpresa, en el sentido de que evidentemente esto hay que incluirlo en un nuevo plan de compliance o revisarlo si ustedes ya lo tienen hecho. Un procedimiento documentado de limpieza. Esto es mío, lo que he puesto entre paréntesis es una reflexión mía. Exigencia de un protocolo. Es decir, ahora hay que indicar, o yo entiendo, un procedimiento que documentalmente nos indique las medidas de prevención e higiene que hemos tomado en esa unidad de alojamiento, en la habitación, incluyendo los procedimientos de reposición y retirada de residuos de los alojamientos, en caso de que se ofrezca estos servicios, el acondicionamiento de habitaciones o viviendas tras la salida del cliente, cómo se está haciendo y en dónde se concrete para cada elemento a limpiar en una unidad de alojamiento, el orden en que se realiza esta limpieza, el material y el producto químico que utilizamos, el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo a emplear en cada tarea y procesado del material y producto de limpieza tras su uso. Es decir, aquí tenemos, señores, un protocolo clarísimo que hay que incluir en los compliance que ya estén implementados y, obviamente, en los que se implementen a partir de ahora. Para su comodidad, he resumido algunas de las normas sobre sanidad, higiene de hostelería y turismo, porque creo que es impensable hoy en día un plan de compliance que no tenga en cuenta que el departamento, yo le llamo un poco de broma, el departamento este día va a ser todo lo que tenga que ver con higiene y tendrá que soportar bastante más que la prueba del algodón, la limpieza de nuestros productos y nuestros servicios y nuestras instalaciones. Bueno, yo he utilizado la guía para la reducción del contagio del coronavirus en el sector turístico, emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el informe sobre la transmisión del virus del Ministerio de Ciencia e Innovación del CSIC, que es el que hemos ido viendo con el vídeo, la orden de 9 de mayo para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase primera del plan, que es el BOE número 130, salió el sábado 9 de mayo, es muy reciente, y después una nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19 emitido por el Ministerio de Sanidad el 27 de abril del año 2020. Esto puede que extrapole o supere el contenido de lo que debería ser un curso de compliance, pero en todo caso no podemos terminar hoy en día de explicar lo que es un procedimiento de compliance si no incluimos, evidentemente, la importancia de las normas de sanidad, como ustedes bien saben, y por lo menos facilitarle algunas de las
de las normas donde podrían encontrarlas. Por mi parte, he acabado la exposición y lo que me queda es darle las gracias por la paciencia que han tenido y desear de corazón que haya sido de su interés. ¿Vale? A ver si ahora puedo... Hola, Marcos, ¿me echas otra mano? Sí, aquí estamos, Betina. Sí, vamos a darle entonces a todo esto. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. Pues gracias a ustedes, por supuesto, siempre las gracias hay que dárselas a las personas que usan su tiempo para estar al día y para convertir la hostelería gallega en una hostelería de referencia. Y entonces las gracias se las tengo que dar el Centro Superior de Hostelería y esta profesora se las tiene que dar a ustedes. Cualquier duda, saben que la organización graba todo esto y que esta documentación va a estar a disposición de todos ustedes. Les deseo lo mejor, estoy convencida de que vamos a salir de esta y también estoy convencida de que les va a venir muy bien tener un plan de compliance, de cumplimiento normativo, donde efectivamente tendremos que poner todos la lupa en las cuestiones de sanidad. Pero saldremos. Betina, yo creo que hay una pequeña duda. Creo que por supuesto. está una duda, sí. ¿Cómo saber que se cumplen las normas si no hay un énfasis en la inspección? A ver, es que el cumplimiento de la norma viene dado, recordáis lo que dijimos del riesgo inherente, de los protocolos y del riesgo residual. Evidentemente, inspección va a ser un referente clarísimo, pero es que el plan de compliance no es tanto una cuestión de inspección. A ver, inspección se va a dedicar a comprobar si cumplimos la norma, inspección de turismo, sanidad de sanidad, trabajo de trabajo, seguridad social de seguridad social. No, es que el plan de compliance nos lo va a acreditar otra entidad, ¿vale? Formado justamente por compliance, que nos van a dar esa certificación que un compañero hablaba de la Q de calidad. Bueno, pues no es exactamente lo mismo, pero que lo que dice es sí, este plan de compliance tiene un riesgo residual mínimo. Y, por supuesto, la prueba definitiva, que ojalá no tengamos nunca que pasar por ella, pero que es la prueba ante lo que nos protege, evidentemente, un plan de compliance, es ante la existencia de un posible delito. La exoneración, que es lo que se busca al 100%, en un buen plan de compliance, demostraría que efectivamente está funcionando. Pero recuerden que va por otra vía. Esto no es solo cumplir con un tipo de inspección o 2 o 3 o 5, sino el cumplimiento total normativo y, por lo tanto, es ASCOM quien nos va a dar, es una asociación de compliance, la acreditación indicativa de que realmente estamos cumpliendo con la normativa. ¿Marcos? Sí, seguimos aquí. Sí, seguimos aquí. Sí. Bueno, yo creo que ya podemos entonces despedir. Paro ahora la grabación. ¿De acuerdo? Gracias de nuevo. Y